Seguimos con nuestro ciclo. Los descubrimientos de la ciencia que rompen nuestros esquemas y nos someten a muchos interrogantes en todo lo que es nuestra concepción del mundo, del universo, de Dios, de la vida, ha hecho posible también el nacimiento de unas tecnologías muy complicadas. Y ese desarrollo de las tecnologías ha puesto en nuestras manos unos instrumentos también muy complicados, pero que han permitido muchos avances en la aplicación a las distintas ramas, no solo del saber teórico, también del saber práctico. Y aplicar las tecnologías modernas al ámbito de la vida, pues nos ha llevado a temblar a veces, pero también a cosas muy positivas. Dentro del ámbito de lo que es la biología, un ámbito muy concreto es el de la medicina. Y de la medicina en ese sentido que más aficionados, diríamos, tiene, ¿no? Es la medicina que nos protege precisamente de los ataques que ese mundo de la microbiología y de las bacterias y demás hacen con nosotros y de las que queremos defendernos. Pues para hablar de ese mundo de las nuevas tecnologías y su aplicación a este mundo de la medicina, tenemos con nosotros a don Pedro Cía. Él ha dedicado toda su vida a la medicina. Ha sido catedrático de medicina interna en el clínico. Tiene una escuela, y una escuela en el sentido de alumnado, ¿no? De personas que con él se han acostumbrado al mundo profesional, médico, y una lista interminable de pacientes que muy agradecidos lo admiran y lo quieren mucho. Tenemos la suerte de poder todavía contar con él y por eso le hemos encomendado este tema, que nos hable de cómo, de cara al presente y también de cara al futuro, pues esas tecnologías nos abren muchos horizontes. Muchas gracias. Cuando me invitó mi amigo, el profesor Alegre, a este curso, pues la verdad es que me sentí muy honrado porque efectivamente el planteamiento es sugerente, el universo y nosotros. Y ya hemos tenido ocasión de escuchar excelentes conferencias en este mismo curso, en estos días pasados, estas semanas pasadas. Y yo pensé, realmente hay que hablar también de otro universo que tenemos tan cercano, tan entre nosotros, pero que está extendido por todo el mundo y que persiste durante todas las épocas de la humanidad, que es el mundo de los enfermos. El mundo de la salud y de la enfermedad, pues podemos considerarlo también como ese universo con el cual convivimos. Bueno, no solo convivimos, nosotros mismos entramos y salimos en ese mundo también tan especial donde se vive de otra forma. La escritora aragonesa Irene Vallejo, escritora universal, como ya saben todos, dice: el estar enfermo es habitar el mundo de otra forma. Y a mí esa frase me ha recordado mucho, me ha evocado mucho la idea que nos fue dejando y que tanta influencia tuvo en nuestras generaciones de médicos don Pedro Lainez Tralgo, también paisano nuestro, y que hablaba de la enfermedad como una forma de vida. Claro, este conjunto de población cambiante, pero que tiene unas características tan comunes, tan especiales, tan distintas, aunque esté entremezclado con nosotros, que es el mundo de la salud y de la enfermedad, pues efectivamente es un universo también que tenemos que conocer, porque este mundo nos interpela, dialoga con nosotros, pide nuestra ayuda, también nos enseña mucho y claro, para ayudar pues hay que conocer y tenemos que conocer este mundo y estas perspectivas nuevas hoy que surgen en la vida del enfermo. Esto hace pues que esta tarde la dediquemos a plantear un poco
lo que son características comunes, no cambiantes en la vida del enfermo, que son lo que decía nuestro Laín Entralgo, el sentimiento general de estar enfermo. Sentimiento general de estar enfermo que integra unas cuantas vivencias que ahora repasaremos brevemente. Y sobre ellas, pues echar la mirada sobre dos aspectos que sí que cambian, que son los aspectos de las personas que rodean al enfermo, familiares, cuidadores, sean profesionales o no lo sean, que van cambiando al compás de los cambios sociales. Y claro, como cambios sociales recientemente se han producido importantes, pues todo este mundillo del entorno del enfermo también ha cambiado. Y también nos fijaremos en eso como una segunda parte de la ponencia. Y una tercera y última parte será el pensar con qué cuenta hoy el enfermo, no con qué cuenta hoy, que sería demasiado amplio, pero qué nuevas aportaciones da el arte médico, que dirían los griegos del siglo IV a.C., el arte, los procedimientos médicos que irrumpen de una manera tan vertiginosa hoy en nuestro mundo de la salud y la enfermedad. Como podéis comprender, me voy a referir fundamentalmente o únicamente al tema de la inteligencia artificial y su llegada al mundo de la medicina. De manera que reflexionaremos sobre estos tres temas, sobre estas tres dimensiones, para caracterizar un poco lo que son las nuevas perspectivas de la vida del enfermo. Primero decíamos lo que es no cambiante, las vivencias de la enfermedad, esas que según Laín Entralgo integran, componen el sentimiento general del enfermo. Es decir, unas vivencias que tenemos o que podemos tener, no siempre aparecen en nosotros, estemos enfermos de lo que estemos. Si la enfermedad es un poco seria, grave, persistente, pues acabarán apareciendo con mucha frecuencia todas o casi todas. Y esto al margen de si la enfermedad es del hígado o es del riñón o es del estómago. Estas vivencias son, vamos a pasar la primera diapositiva, las de aflicción, las de invalidez, las de amenaza y la de succión por el cuerpo. Hay otras tres más que vienen en la diapositiva siguiente. Pero revisemos un poco estas brevemente, que seguramente pues todos los que hemos estado enfermos, a veces por una situación tan común como pueda ser una gripe, pues podemos pensar en ellas y podemos reconocernos en ellas. Una es la aflicción, la llama Laín Entralgo, o malestar, esa situación vaga, difusa, que nos aqueja en cualquier situación de enfermedad. Ya digo que si pensamos en la gripe, claro, podremos decir, bueno, pues estoy con la nariz taponada, estoy con secreción nasal, los ojos me duelen, la cabeza también, pero junto a eso estoy con una situación, con una sensación de malestar, que incluso estando en la cama me persiste. Esa es la aflicción fundamentalmente. La otra es la invalidez. No solo es que me encuentro mal, con ese malestar que es lo contrario del bienestar que define la salud, sino que es que además no puedo hacer lo que hacía cuando estaba sano. Ya no puedo, o por lo menos tengo mucha dificultad para andar, para comer, para pensar, para trabajar en mis cosas habituales. Es la invalidez. Ahí están esos términos como la astenia de los griegos o la infirmitas de los latinos, que aluden a la enfermedad por esa característica, por esa vivencia de que no soy válido para lo que sí era durante la situación de salud. La tercera, dice, es la amenaza. Es verdad, estoy enfermo y aparte de estar molesto, aparte de sentirme con menos fuerzas para todo, físicas y psíquicas, pues resulta que empiezo a pensar en cosas que están amenazadas por mi enfermedad. Que se lo pregunten a un trabajador autónomo a ver cuándo puede por fin volver a la tienda y estar allí más al tanto de su negocio, está teniendo esa amenaza. El otro que no puede realizar tal proyecto o que llega el momento del viaje al que se comprometió y también está amenazado.
pero a veces la amenaza es mayor, es la amenaza de decir qué complicaciones puede tener esto. Esto me podrá costar la vida, esta enfermedad. Todavía no me han hablado claro, todavía no están todas las pruebas, pero intuyo que es algo grave. Hay enfermedades que dan una vivencia de amenaza muy importante. Pues, por ejemplo, la enfermedad coronaria, un dolor de una angina de pecho, a veces es muy intenso, otras veces es poco intenso, pero muchas veces los tratados tradicionales lo recalcaban mucho, ese dolor, aunque sea poco intenso, de opresión en el corazón, da una sensación de muerte inminente. El enfermo viene asustado y es verdad, aquello a lo mejor pues se pasa y ha desaparecido esa vivencia de la amenaza de muerte. Claro, las amenazas a veces vienen del propio sistema sanitario, porque el que se mete en un hospital con toda esa tecnología, con todas esas caras nuevas con las que se tiene que enfrentar cada día, celadores, enfermeras, médicos, etcétera, pues realmente le producen una cierta sensación de que aquello es algo grave, de que allí hay un peligro. El propio consentimiento informado era o ha sido y sigue siendo, un motivo de amenaza. La mayoría de las veces ni lo queremos leer, porque te anuncian un cateterismo y te dicen, tiene usted que firmar esto, pero léaselo. Pero empiezas a leer las cosas que te pueden ocurrir por un cateterismo y aquello es terrorífico y muchos dan el paso atrás. Claro, es porque el consentimiento informado no es solo firmar el papel, hay que verlo y reflexionarlo junto con tu médico para que te explique que aquello merece la pena. Yo me acuerdo, como ya somos tan mayores, los primeros tiempos de los impresos del consentimiento informado, que a lo mejor no se redactaban con la precisión de hoy, y me acuerdo que me vino un paciente muy asustado, diciendo, bueno, es que aquí me está poniendo este papel que claro, que con el pinchazo me pueden entrar bacterias en la sangre, que esas bacterias pueden producir una sepsis, que la sepsis puede ir a un fallo multiorgánico y esto puede producir la muerte, etcétera. Dice, hombre, si me ponen la muerte, por lo menos que no me ponga etcétera, porque yo creo que ya no me puede pasar nada más. En fin, quiero decir que estaba el hombre muy amenazado, no por la propia enfermedad, sino más bien por todo lo que le estábamos planteando y haciendo en el entorno. Succión por el cuerpo, dice Laín Entralgo también, que es otra de las vivencias de la enfermedad. Él emplea esta palabra, que a veces es un poco chocante, de succión, pero lo explica diciendo, el cuerpo tiene dos lenguajes, el de la salud, durante la cual no nos enteramos de que lo tenemos, nos sirve para andar, para movernos, para todo, dice incluso, dice él, pues para realizar labores de orden espiritual o para dedicarnos a los demás, etcétera. Dices, es que incluso traspasa más allá de sus límites físicos corporales, pero no nos produce ninguna sensación dolorosa. El lenguaje del cuerpo durante la enfermedad es todo lo contrario. Nos está doliendo precisamente cuando necesitaríamos estar más sanos. Nos está reclamando siempre, nos está absorbiendo nuestra atención. El enfermo de lo que más quiere hablar es generalmente de sus dolencias. Y por eso él lo llama succión por el cuerpo. Está nuestra persona succionada, absorbida por esa situación. Y luego vienen las tres últimas que alude él, la vivencia de la anomalía, la vivencia de la soledad, la vivencia del recurso. La vivencia de anomalía también porque el estar normal es una vivencia gozosa, tranquilizante para cualquiera. No hay más que ver lo mal que lo pasamos cuando estamos a la espera de cierto análisis que tiene importancia o de que nos den un diagnóstico u otro, y cuando ya nos dicen que aquello es normal, pues aquello es un gozo, efectivamente. La vivencia de anomalía pues es muy importante también. La soledad pues es una epidemia hoy día, como sabéis muy bien. Realmente pues hay los últimos datos que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas, que un 13,4% de la población española está en situación de soledad no deseada. Añade ese calificativo al lado. Pero la Semana contra la Soledad que se presentó en Zaragoza hace pocos días, pues hablaba de que hay en Zaragoza
unas 78.000 personas de edad, en Aragón, de edad superior a 65 años, y de esas, 6 de cada 10, pues vamos a decir el 60%, están en soledad no deseada. En el caso del enfermo, esto tiene unos matices, porque el enfermo tiene siempre vivencia de soledad. Puede que a veces esté bien acompañado y muy acompañado, pero hay dos aspectos que le separan del conjunto y le hacen estar solo. Uno de ellos es que por la invalidez que decíamos antes no puede seguir el ritmo normal de todos los demás. Siempre se encuentra un poco solo porque no puede estar al compás de lo que planea el grupo que le rodea. Y el otro, el segundo, ese es inseparable e insuperable, es que él es el único que está sintiendo los dolores o las náuseas o la dificultad respiratoria, etc. De manera que está solo con sus dolencias y por lo tanto esa soledad tiene esos matices en él y ya digo que la compañía la puede aliviar pero solo en parte. Es verdad que después podrá explicarle a un amigo, al médico, a su mujer, etcétera, lo mal que lo ha pasado, el rato que estuvo con la crisis de asma y bueno, el compartir eso ya alivia mucho. Pero cuando lo tuvo, él estaba solo ahí frente a aquello y acompañado, pero solo hasta cierto punto por las personas que lo quieren. Y el último es el recurso. Es verdad que hay veces que en la enfermedad, pues hombre, uno está pasándolo mal, pero a lo mejor tiene ratos un poco buenos y piensa qué momento está la construcción o la empresa o tal o cualquiera de los proyectos en los que él está metido y dice, hombre, qué bien estoy en la cama porque están siendo unos días muy difíciles para la empresa y además seguramente me hubieran encomendado tal o cual cosa. Y entonces incluso pues trata de ver si le prolongan un poquito más la baja, es decir, que está empleando muchas veces la enfermedad como recurso. Laín Entralgo decía, en el caso de la histeria hay una tendencia siempre subconsciente a refugiarse en la enfermedad. Bueno, pues estos son efectivamente esa primera parte que yo os decía, pero he añadido aquí también una diapositiva que me parece que sería de interés para todos, porque como todos o estamos enfermos o casi todos estamos cuidando o conocemos a alguien, etcétera, nuestra presencia es importante para estas vivencias. Y nuestra presencia, la importancia que tiene lo que podemos hacer, lo resume muy bien un profesor, el profesor Higmas van den Berg, que tiene un librito que es una obra clásica pequeña que titula El enfermo postrado en cama, y ahí habla de la actitud cuando visitamos a un enfermo. Bueno, pues lo primero es que el enfermo, si recordamos, está con invalidez, no puede tener la agilidad de un sano, por lo tanto nosotros le tenemos que dar sensación de que queremos parar con él. Y por lo tanto, aunque llevemos prisa y tengamos poco tiempo, él recomienda que se hagan los gestos del que va a estar un rato. Quitarse el abrigo, mirar una silla, sentarse al lado, aunque luego a los 5 minutos tenga que despedirse, pero dar esa sensación de que quiere acompañar. Primero de que se quiere poner a su nivel de no válido, después de que quiere acompañar y por lo tanto aliviar la soledad. Después, dice él, el hecho de sentarse al lado pues hace que tu cabeza esté a nivel de su cabeza y por lo tanto seáis un poco más iguales. Y además has eliminado esa diferencia que supone visitar a uno de pie, en que estás exhibiendo tu firmeza frente a la infirmitas, frente a la invalidez, frente a la falta de firmeza que tiene el que tiene que estar en cama. De manera que con ese gesto y esa actitud pues estás aliviando diversas vivencias del paciente. Si a eso añadimos pues que cuando uno es ancianito y está un poco sordo le viene muy bien que le hablen cerca de la oreja y no a distancia, pues sería otra razón para adoptar esa actitud. Las miradas tienen importancia, claro que sí, y en la enfermedad diríamos dos aspectos. Uno, el aspecto general. Cuanto más miramos a una persona a los ojos, quiere decir que la apreciamos más. De promedio, los psicólogos dicen pues el 30% aproximadamente del tiempo de una conversación lo pasamos mirando al otro.
el resto no. Pero ya vienen luego las variaciones. Si a una persona no la tragas, pues tampoco la miras. Y entonces menos del 30% la estás mirando. No la puedo ver, es la expresión que a veces se emplea metafóricamente. El caso de los enamorados es lo contrario, se están mirando continuamente, más del 30%. De manera que al enfermo queremos mostrarle nuestro aprecio, nuestra pasión con él, es decir, nuestra compasión, pues mirémosle. Pero además hay un momento que es importante y ya específico de la enfermedad, y es cuando el enfermo, si ha adquirido confianza contigo y te quiere enseñar sus lesiones, sus alteraciones de la piel o de un miembro que ha quedado pues en una mala posición, una cicatriz, etcétera. Ahí hay que estar muy atentos para no rehuir aquello, aunque nos pueda proporcionar repulsión a veces, porque eso es importantísimo para el enfermo, recordar la succión por el cuerpo. Él está absorbido por su cuerpo, para él el cuerpo es lo importante y la lesión que a lo mejor causa la enfermedad o que ha sido un eczema o unos sabones, etcétera, que han salido con motivo de la enfermedad, le importa mucho. Y si te lo está enseñando a ti, es que te ha distinguido con su confianza. Por lo tanto, la mirada en ese momento nuestra, junto con la del enfermo, es muy importante. Y luego, en cuanto ya se empieza la conversación, la escucha activa. Dejemos que el paciente lleve la iniciativa y nosotros a poner esa escucha en la cual pues haremos gestos o incluso le diremos palabras o frases, pequeñas frases que él haya dicho para que demostrarle que le estamos realmente escuchando, que nos estamos enterando de su mensaje. El conceder importancia a lo que dice es que a veces con la mejor voluntad pues entra uno de visita y no te preocupes, esto no va a ser nada. Pues no, el paciente que está muy preocupado por su enfermedad pues piensa que no le estás comprendiendo porque estás quitándole importancia a lo que él le da más importancia en ese momento. Por lo tanto, conceder la importancia es interesante en estos casos. Otra cosa es que esa concesión de importancia procuremos acompañarla siempre de expectativas que no sean falsas, que sean reales, expectativas que nos pueden dar el nuevo tratamiento que dicen que van a empezar con él o algún determinado calmante que ha anunciado el médico y que vamos a ver lo que da de sí, etcétera. Es decir, que el conceder importancia a la enfermedad no quiere decir ahondar en sus males, sino al revés, inmediatamente buscar las expectativas, las esperanzas, que no sean falsas. No hay que engañar nunca en esta vida, pero al enfermo tampoco. Y por lo tanto hay que darle las expectativas reales que pueda tener aquella situación y que a medida que conozcamos al enfermo iremos sabiendo mejor cuáles son. Desde luego hay que evitar esas comparaciones odiosas de decir, no te preocupes, que más duele el cólico de riñón. Mira, Mariano tuvo un cólico renal y ese sí que lo pasó mal. Lo tuyo aún, no, eso es tremendo porque cada momento y cada dolor de cada situación pues tiene su importancia. Hoy se emplea mucho una forma de ánimo que a mí me parece horrible, no sé a vosotros qué os parecerá, pero es el comparar al enfermo con una especie de campeón deportivo. Venga, campeón, que esto lo vas a superar. Venga, que esto... Y se le pone al enfermo unas metas que a lo mejor tú sabes seguro que no las podrá superar porque la enfermedad es más seria de lo que él puede llegar a obtener de beneficio y, claro, supone ponerlo al borde de un fracaso. Esas frases, yo lo he vivido en un amigo hace poco, pues que tuvo un ictus y que, claro, pues quedó la correspondiente parálisis del lado izquierdo. Hombre, pues estaban ahí sobrinos y toda la familia, campeón arriba, campeón abajo, como además había sido deportista, pues nada, todo eran... Y claro, luego se iban convenciendo de que esa hemiplegia persiste y de que esa parálisis persiste. Se convencía también el propio enfermo. Habían creado un clima que no era nada favorable para él y que era sobre la falacia de que aquello podría recuperarlo. En fin, todo ese conjunto de aspectos de la conversación
tenerlos muy en cuenta para no herir al enfermo, a veces con la mejor voluntad. Y luego, pues que todo tiene que estar un poquito sazonado o muy sazonado de la empatía. No somos la inteligencia lógica y abstracta de la que hablaremos luego, de los sistemas informáticos inteligentes, sino que somos inteligencias sentientes, como diría Zubiri, inteligencias matizadas de afectividad, y por lo tanto la empatía es importante. Empatía que a veces se consigue también cuando ya vamos conociendo al enfermo, hablándole un poco en su idioma, usando términos que él usa y que le pueden hacer sentirse en su casa. Empatía, dice la profesora Adela Cortina, dice, es la emoción que te permite sentir lo que el otro siente. Fijarse que ya no es conocer, ya no es los datos que él te da de su enfermedad y que tú los asimilas, sino sentimientos que tú vas asumiendo en el plano de lo afectivo y ponerse en los zapatos del otro, dicen muchos los anglosajones, en el lugar del otro. Y por eso digo que ahí muchas veces también juega el lenguaje y nosotros pues podemos, sobre la marcha de las horas, días que visitemos al paciente, pues ir teniendo un poco de datos de cómo habla él, qué términos le gustan, cuáles se expresan, porque si eso los oye en nosotros se siente más comprendido. Claro, esto tiene sus excepciones. A mí me ha pasado algún fracaso con este motivo. Yo recuerdo un enfermo precisamente de las 5 Villas, pues que era un hombre muy popular, había tenido una pérdida de conocimiento en el restaurante, en una comida, en fin, todo el mundo allí lo quería mucho y lo apreciaba y aquello fue muy dramático, pues vino al clínico corriendo, hubo que hacerle, pues claro está, sus pruebas correspondientes. Bueno, aquello se demostró al final que afortunadamente no tenía grandes repercusiones. Cuando ya vino la primera oleada de familiares, amigos, ¿qué le ha pasado a Mariano? Vamos a llamarle Mariano por no dar pistas de quién era. Pues hombre, que yo empecé a explicarle, digo, claro que ha tenido, el electro ha ido bien, todo ha ido bien, como yo sabía que ya aquello no iba a tener consecuencias, lo que quería es calmar más bien a la familia, no asustarles más de lo asustados que estaban. Como había ocurrido en el restaurante, se me ocurrió decirles una frase que no es médica, que no está en ningún libro de medicina, pero la gente lo entiende bien. Digo que ha tenido un corte de digestión. Bueno, pues con eso de corte de digestión todos se fueron tan conformes y tan contentos. Eso lo habían oído muchas veces y eso les parecía que era... Pero mira por dónde, que aquello era leve. Mira por dónde el único que se queda en el rincón es un anciano llorando. ¿Y qué ha pasado? Y él me explicó que es que su hijo había muerto de un corte de digestión. Por lo menos él había comprendido así las explicaciones sobre la muerte de su hijo. Y bueno, cuando vino la segunda oleada de familiares a preguntar, pues pensé explicarles la normalidad del electro, etcétera, etcétera, los análisis, pero pensé, digo, ahora, ¿qué diagnóstico les digo? Corte de digestión no lo voy a decir más, ya no lo he dicho más. Y entonces, pues conociendo un poco el lenguaje de las 5 Villas, dije, bueno, pues en definitiva, porque me decían, bueno, ¿pero qué ha tenido? Digo, nada, pues que se ha quedado muerto Mariano. Ah, bueno, pues menos mal. Todos dijeron menos mal, porque en muchos sitios de las 5 Villas quedarse muerto es tener una lipotimia de la cual luego no hay consecuencia ninguna. Y por lo tanto, a algunos lo de quedarse muerto les parecerá fatal y de muy mal pronóstico, pero para otros es lo más leve que hay. Pues esto de conocer el idioma facilita el tema de la empatía. Bueno, pues pasemos ya a la segunda parte del entorno de cuidados familiares y profesionales que tiene el enfermo. Los cuidados, en principio, cuidar al que lo necesita, al inválido, al enfermo, es algo natural. Es algo natural que se ha personalizado tradicionalmente en la mujer y muy idealmente en la mujer con el hijo. Lo que pasa es que luego ese cuidado maternal se extiende a todo el ámbito familiar y se puede extender ya al ámbito de familia, vecinos, amigos, etcétera. Como dice Adela Cortina, dice, va extendiéndose hasta formar un vecindario sin fronteras. Es verdad que el mundo concebido como hoy lo vivimos como una aldea global, pues realmente el hecho de ayudar
y de compadecerse y de conmoverse por personas distantes, pues quizá es más fácil en estos momentos. Bueno, no tenemos más que ver el ejemplo de Valencia, como a veces he oído la frase repetida de una manera o de otra de personas a las que les están ayudando y que le dicen al locutor ni los conozco y me están limpiando la casa, o no los conozco y me están preparando la comida. Es decir, que ese vecindario sin fronteras que dice Adela Cortina, pues afortunadamente va siendo una realidad hoy día. Claro, todo esto, ya digo que se ha personalizado mucho en la mujer. De hecho, entre los cuidadores, cualquier encuesta, incluidas las actuales, pues hablan de que el cuidador es cuidadora en el 80% de los casos. Pero entramos en una época en que la mujer pues está cada vez más en actividades extradomésticas. Y hay una época, 1965, en la que en la mayoría de los países europeos se van notando ya los efectos del trabajo de la mujer fuera del hogar. Y ya en los años 70 surge esta otra novedad de la valoración del cuidado. El cuidado se había dado siempre por hecho, el padre, madre, esposa, etcétera, tenían la obligación de cuidar al que estaba inválido, al que estaba enfermo, pero llega un momento en los años 70 en que se valora eso socialmente y económicamente y empiezan a surgir los primeros datos de la literatura calculando incluso lo que costaría cuidar a un enfermo si fuera un asalariado el que tuviera que encargarse de trabajar esas horas. Y claro, se cae en la cuenta de que los cuidadores a los estados le han estado ahorrando mucha cantidad de dinero. Digo a los estados porque así como los cuidados en toda la historia han sido bienes naturales, familiares, etcétera, a partir del siglo XVII-XVIII los estados adquieren conciencia de que cuidar de los que necesitan ser cuidados depende de ellos. Y así pues Inglaterra lo hace más aprovechando iniciativas privadas, España o Francia lo hacen más apoyados en el Estado, en Alemania más en otras instituciones, pero en fin, se va asumiendo que el cuidado es una relación social, no solo natural. Incluso la Conferencia Mundial sobre la Mujer que organizó la ONU en Pekín en el año 1995, pues ya se trata este tema que llevaba rondando varios años en la literatura especializada y se dice que realmente el trabajo que no tiene compensación económica, como en los cuidados, hay que incluirlo en las contabilidades nacionales. Se da un valor también económico. Incluso las doctoras Levine y Mary Daly, pues en un artículo muy famoso que tienen en British Journal Sociology del año 2000, pues hablan de que los cuidados se han convertido en la actividad central del estado de bienestar. Las tareas de los cuidados, efectivamente. Claro, la mujer, como digo, va saliendo a otras ocupaciones que no es la del hogar, pero no quiere en general renunciar a cuidar a los hijos o a cuidar al padre anciano, a pesar de estar trabajando fuera del hogar. A la mujer el trabajo fuera del hogar, como sabéis, le ha costado llevar la mochila del hogar y además el trabajo fuera de casa. Y ahora, pues cuando hay alguien a quien cuidar, pues también esa tarea. Y entonces ha surgido a partir de los años 90, y sigue así, pues el personaje de los inmigrantes que tanto bien nos están haciendo a pesar de muchas críticas y que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo con ello, pero que tanto están rejuveneciendo a la población y que tanto están asumiendo trabajos que no hacemos los nacionales, y uno de esos trabajos pues es precisamente el de cuidar al ancianito o al niño, etcétera, y por lo tanto surge ahí una nueva dimensión, que es la dimensión mercantil, en el buen sentido de la palabra, de los cuidados,
que se pasan a los inmigrantes. Los inmigrantes, a su vez, tienen que muchas veces sus hijos confiarlos a otros parientes del propio país o del país de origen. O sea que se crea una cadena múltiple de cuidados como reacción a toda esta situación. En el centro de todos estos cambios sociales, familiares, pues están los cuidadores, que casi siempre pertenecen a la familia, claro. Y el cuidador necesita, y cada vez lo tiene, creo yo, un poco más difícil, un apoyo sociofamiliar. Tiene que tener ese cuidador principal una red de personas íntimas, de familia o de amigos próximos que le apoyen. Claro, yo he vivido las épocas en que estábamos en las clínicas de la Facultad Antigua, en la Plaza de Paraíso, y he visto cuidadoras heroicas, mujeres que se han pasado sentadas en una silla al lado de la cama de su marido, pues 7 días y 7 noches a lo mejor, sin ninguna otra actividad que la de estar pendientes de nuestras visitas, de nuestros diagnósticos, de nuestros pronósticos, pendientes de acompañar al marido. Pero claro, la realidad es que este heroísmo no puede mantenerse ni exigirse a todo el mundo. Hace falta ese apoyo. Y ese apoyo de los de alrededor pues tiene que ser, por una parte, el de la consideración. El cuidador en general está poco considerado. Lo ha estado menos. El cuidador se ha visto casi siempre como una silla o un mueble de la casa que estaba allí porque tenía obligación, porque el enfermo era su marido o su mujer y por lo tanto el que estuviera día y noche, mañana y tarde y domingos y festivos y de todo, pues a nadie le causaba la menor extrañeza y nadie se cuidaba de él. Hay que cuidar al cuidador. Ese es un lema hoy ya muy popularizado. Primero, con la consideración, porque la función que hace el cuidador es efectivamente muy importante. Por lo tanto, tiene su interés, incluso ya estadísticamente y por trabajos científicos y trabajos a partir de encuestas, se va sabiendo que cuando hay un cuidador que está fresco, fuerte, bien apoyado, etcétera, el paciente al que cuida reingresa menos veces, tiene menos complicaciones, es decir, que se beneficia de ese cuidado del cuidador. El cuidador es que también es una persona vulnerable. Ponemos aquí, efectivamente, esto está muy descrito ya. El cansancio excesivo del cuidador se da aproximadamente casi en la mitad, un 40%, decía un trabajo de una estudiosa de estos temas, la doctora Moreno Garbiño, pero ya sabéis que el cuidador pues puede sufrir también sus dolores de cabeza, de espalda, musculares, sus trastornos digestivos, los trastornos de ansiedad, de depresión, los problemas psíquicos de encontrarse pues muchas veces esclavo, dominado por la persona cuidada, otras veces de estar minusvalorándose y teniendo una autoestima baja, pensando que no hace lo suficiente, pensando que tiene menos, y es la realidad, menos relación social, que ha podido perder o reducir el trabajo, el horario de trabajo, es decir, que tiene ahí un conjunto de inconvenientes que acaban constituyendo lo que ya se ha denominado el síndrome del cuidador, efectivamente. Bueno, pues también el cuidador profesional tiene ahí su importancia, porque los cuidadores profesionales deberíamos acostumbrarnos más a contar con el cuidador familiar. Tenemos ahí precisamente un observador de 24 horas que conoce bien al paciente y, por lo tanto, tomar en consideración lo que nos diga va a ser importante para el diagnóstico, para valorar la evolución. El aspecto de la relación médico-paciente tiene que tener también una vertiente de relación cuidador y paciente, y que tiene que estar basada, pues como pone nuestro código, en el respeto y la confianza, pero ojo, la confianza debe estar basada siempre en la verdad. Tiene que tener el cuidador de no exagerar aspectos que a lo mejor a él le puede beneficiar exagerarlo o no, o de, al revés, reducir las quejas del paciente. En fin, ahí hace falta que nos aseguremos de la realidad. También tengo, si me permitís, una anécdota de un paciente, en este caso
era el enfermo el que nos preocupaba con unos dolores de cabeza que nos tenía un poco asustados porque no acabábamos de saber bien lo que era y podía ser importante. Lo enviamos a un especialista que creíamos que era muy bueno, efectivamente. Pues cuando volvió le preguntamos, bueno, ya has estado, ¿y qué tal el médico? Ah, pues muy bien, sí, sí. Y te ha preguntado, sí, me preguntaba todo, tal, parece que hay una historia clínica muy detallada. Y bueno, ¿y del dolor de cabeza? Pues también me ha preguntado, dice, ¿y tú qué le has dicho? Dice, yo le he dicho que no me dolía la cabeza, que lo adivine él, que para eso ha estudiado. Pues bueno, entonces quiero decir que la confianza basémosla en la verdad siempre, porque si no, ese trípode se viene abajo. Por lo tanto, esta función de red familiar social, que está hoy más reducida, que está hoy más difícil por el tipo de vida que llevamos, y la vulnerabilidad de los cuidadores, que no solo persiste, sino que va en aumento, porque cada vez vivimos más. Ahí está ese 83 años de expectativa de vida para Aragón, 86 las mujeres, 86 los varones, y resulta que el cuidador muchas veces es una persona de la misma edad que el paciente y muchas veces es también otro enfermo. Por lo tanto, son aspectos que hoy han cambiado y que hoy tenemos que cuidar nosotros. Bueno, pues pasemos ya a la última parte. Si hemos hablado de las vivencias del enfermo y hemos tratado un poco el aspecto de lo que le rodea en cuanto a personas que tienen que ayudarle y apoyarle, vamos a ver qué expectativas nuevas tiene hoy. Me fijo en la inteligencia artificial porque estamos, yo creo que todos, pues bastante entusiasmados, a la vez que un poco asustados, con las aportaciones que puede dar. Yo diré que las aportaciones a la salud son por ahora todas positivas. Realmente, hace poco el premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, que es un profesor canadiense, pero él es inglés, y había estudiado psicoterapia, pero luego se fue pasando a todas estas materias, y es uno de los padres, como sabéis, de la inteligencia artificial. Hinton, a poco de tener el premio Nobel, aunque antes había hecho declaraciones parecidas, pues hizo una declaración realmente preocupante, realista y equilibrada, como todas las suyas, no es que, pero preocupante, porque hablaba de que en el curso, decía él, de 5 a 20 años próximos, habrá un 50% de probabilidades, fijarse que él hablaba con cifras, habrá un 50% de probabilidades de que las máquinas intentarán influir en nuestras vidas. Él no tiene muy claro que siempre vaya a haber unas personas dirigiendo esas máquinas o esos sistemas, llámese teléfono móvil o llámese robot o lo que sea, dotados de inteligencia artificial. Esos artefactos pueden a veces seguir por sí mismos. ¿Por qué? Porque él dice, puede llegar un momento en que todos estos artefactos pues sean capaces de generar ellos otras inteligencias artificiales y otros artefactos y ya crearse una cadena en la que el hombre no lo necesitan para nada. Bueno, el caso es que, claro, yo de qué es la inteligencia artificial, como hay tantas definiciones, en general acertadas, la verdad, pero yo os propongo aquí la del Diccionario de la Lengua Española, que dice, pues es una disciplina científica. Bueno, para aclararnos, ¿que se ocupa de qué? Pues de crear programas informáticos que ejecutan operaciones que son comparables a las que realiza la mente humana. Y señala dos, como son pues el aprendizaje y como es el raciocinio. Y con esas definiciones, por lo menos los no expertos y poco sabedores de estos temas, pues realmente nos deja clara la idea. Son sistemas informáticos. Se ha hablado a veces de que la personalizamos demasiado. Hablamos de inteligencia artificial y estamos pensando en un robot siempre. No siempre es un robot, es un programa informático, pero que tiene esa peculiaridad de capacidad de aprendizaje y de los raciocinios correspondientes. El profesor de Teresa de nuestra Facultad de Física pues ha escrito unos artículos a mí me parecen interesantes y muy claros, ya digo, para gente como yo que no somos
especialistas. Esto seguro que el profesor Rojo sí que sabe mucho más, pero vamos a quedarnos en el nivel de los que somos ignorantes. Y él habla de la arquitectura de la inteligencia artificial y se compara a la del cerebro. Fijarse en esta diapositiva que el hemisferio que tenéis a vuestra derecha quiere representar esquemáticamente el cerebro humano. Ahí hay una llegada de estímulos, el cerebro los procesará y hay una posibilidad de dar respuestas. Pues sí, continuamente estamos pensando, vaya, tengo frío, me pongo el abrigo, pero todo eso lleva una cantidad de razonamientos, de viajes por las interconexiones neuronales extraordinarias. Son 100.000 millones de neuronas casi los que tenemos. Aquí nos explicó algo muy acertadamente el doctor Rojo el primer día sobre el conocimiento y me pareció muy útil. Pues claro, pero luego las conexiones, pues entre unas neuronas hay unas pocas, pero en otras las hay hasta 7.000, en fin, que la maquinaria, como decía mi amigo el profesor Mateo Valero, el director del Centro Nacional de Supercomputación ubicado en Barcelona, dice, no he conocido una máquina tan compleja como el cerebro humano. Él es ingeniero, él conoce mucho de las máquinas y conoce también pues muy a fondo aspectos de la inteligencia artificial y de los gemelos digitales, etc. Bueno, pues ahí está ese hemisferio. Y luego en el lado izquierdo vuestro está lo que sería la inteligencia artificial, con un tipo red neuronal, es la arquitectura, este es como lo llama de Teresa, como se llama habitualmente, y también tiene unas entradas y unas salidas y unos nodos de computación dentro de ello que hacen que todo se procese y pueda dar unas respuestas acertadas. Entonces, el profesor Hinton que citábamos antes, dentro de este aprendizaje automático, una de sus partes, el deep learning o aprendizaje profundo, es invento suyo. Este hombre, como digo, es uno de los padres de la inteligencia artificial y ese deep learning, esas partes profundas con más capas neuronales artificiales, pues da más precisión y da muchas más ventajas. También tiene su inconveniente que luego comentaremos un poco. Bueno, el caso es que yo decía, yo me encuentro entre los partidarios, no entre los temerosos de la inteligencia artificial, porque la parte que he conocido de ella, la de la medicina, me parece que es siempre una aportación, unas aportaciones. Otra cosa es que las sepamos manejar lo mejor posible. En esta foto se quería demostrar, bueno, no sabía si haberla metido o no, pero bueno, que nos ayude un poco a recordar, estos son recordatorios a lo mejor muy elementales, de aquella foto famosa en que le programaron a la inteligencia artificial que sacara una imagen de una ciudad japonesa de noche y una mujer con un impermeable rojo yendo por la calle. Bueno, pero como ya el sistema había aprendido, el aprendizaje es una de las peculiaridades, pues añadió el agua y el reflejo del agua cuando llueve, algo que no le habían programado. Es decir, que muchas veces el aprendizaje sirve recordar John McKenna lo sorprendido que se quedó cuando programando traductores de diversos idiomas, pues introdujo también algunas elementales y cortas afirmaciones, no sé por qué motivo, del bengalí, y sin embargo el sistema aprendió a ser traductor del bengalí. Y entonces gente como Saskiver, que es discípulo de Hinton, pues dijo que realmente había que dedicarse intensamente durante tiempo a ver cómo se controla la inteligencia artificial, porque él pensaba se nos va un poco de las manos. Pero, como digo, en medicina por ahora disfrutamos, vamos a decirlo entre comillas, de ventajas. Aquí tenéis a vuestra derecha una radiografía de tórax y esas dos partes negras son el aire de los pulmones y las bandas de las costillas y de las clavículas que están ahí, y en medio queda la silueta blanca del corazón y de la aorta y de grandes vasos. Bueno, en vuestra izquierda tenéis muy parecido, pero ya lo veis, una imagen blanca en medio del campo pulmonar derecho, que es una imagen de una neumonía, en el caso de un
enfermo de COVID. Y las neumonías suelen ser bilaterales. Si os fijáis, el otro lado, el supuestamente sano, tampoco está tan sano, porque también hay muchas imágenes blancas, algodonosas, que son focos inflamatorios que ya empiezan de una neumonía bilateral. Bueno, pues en radiología, en el TAC, en la ecografía, la precisión, gracias a los sistemas de inteligencia artificial, se gana mucho, y se gana en precocidad también, aparte de atenuar un poco, que todo hay que tenerlo en cuenta, el cansancio del radiólogo cuando tiene que interpretar, iba a decir docenas, voy a decir casi cientos de radiografías cada día, y que en cambio todo eso se lo puede facilitar la inteligencia artificial. La medición que la inteligencia artificial puede hacer de una cavidad en una ecografía, pues ya no depende del artista que hace la ecografía, que es más bueno o menos bueno, no, la inteligencia artificial la hace con más precisión que nadie. De manera que en el diagnóstico tiene unas aportaciones muy interesantes. Estas aportaciones también del seguimiento y monitorización, recopilando los datos, la predicción de cómo puede evolucionar una enfermedad, es muy importante también. Estamos ahora añorando una medicina de precisión, de predicción, esa medicina de las 4 Ps, preventiva, participativa. Bueno, pues esa predicción nos la favorece también. Y luego las aportaciones de la salud de la inteligencia artificial colaborando con otras técnicas. Hay una muy espectacular, a lo mejor la habéis leído, la conocéis ya todos, que es el de ese ciclista holandés, Gert-Jan Oskam, que quedó parapléjico de un accidente, pero consiguieron colocarle un receptor en el propio cerebro para captar la actividad de las neuronas, y entre ellas de las neuronas motoras, esas neuronas que están lanzando estímulos a unas piernas que él no puede mover, porque esos estímulos se encuentran en el obstáculo de su lesión medular. Pero ese chip lo combinaron con otro en la médula por debajo de la lesión medular, y entre esos dos una conexión inalámbrica. De manera que hay un receptor que es capaz de detectar la actividad de las neuronas y pasárselo a ese otro de la médula que se excita, que se estimula con los estímulos de su compañero de arriba, y este sí lanza estímulos ya por una médula y unos nervios que están sanos a los músculos de las extremidades inferiores. Y se consiguió que este hombre anduviese después de un entrenamiento no demasiado largo, pero ahí hay unas posibilidades extraordinarias. La foto aquí es de este enfermo, pues dándole unas órdenes a este robot que viene a ver lo que necesita de medicaciones en este momento, etc. Bueno, y esta diapositiva merecería, lo que pasa es que no sé si me entusiasmo un poco, pero bueno, ya voy acabando. Son las 8 menos 5, pues esta es otra de las grandes aportaciones. Fijarse que han dado este año 2 premios Nobel, el uno a la física, que es Hinton, y otro a la química, pues también por actuaciones de inteligencia artificial. Y una de las actividades que a mí me parece que va a ser más importante y decisiva quizá para años próximos es esta sobre las proteínas. La proteína, en vuestra izquierda, pues tenéis representada un fragmento de una proteína, y cada pequeño globulito de colores distintos pues quiere representar un aminoácido. Las proteínas se componen de aminoácidos puestos en fila, pero ya veis que va haciendo, no se quedan ahí en una fila recta, sino que va haciendo sus curvaduras. Si veis la de vuestra derecha, que a lo mejor está menos, pues lo que veis es, yo diría que lo mismo, pero con un aspecto completamente diferente. ¿Por qué? Porque todo ese montón de aminoácidos que forman la hebra, pues resulta que se han enrollado como una madeja, y entonces pues parecen todo globos, o no parece desde luego un hilo, ni una cuerda larga, ni una soga, es un globo. ¿Pero qué es? Pues toda esa hebra de la proteína de vuestra izquierda que está enrollada y que está formando ahí una pelota. Y ahí tenéis pues
en la parte de abajo unas proteínas que, según cómo se están agrupando, forman un anticuerpo, otras que están siendo las de la hemoglobina, otra, la de la parte inferior izquierda vuestra, pues es la pepsina del estómago. Es decir, que según cómo se pliegan, tienen una función u otra. Esto es importante, siempre ha sido importante para los médicos, para los químicos, pero claro, en esa madeja inmensa de aminoácidos nadie veía la posibilidad de dedicar toda una vida y más de una vida a desenrollarla para saber lo que hay en una proteína. Con la inteligencia artificial lo están consiguiendo. Y Baker, uno de los receptores de este premio Nobel, pues ha conseguido además sintetizar una pequeña proteína, esa TOP7, de manera que estamos en un camino ahí extraordinario, porque las proteínas, ya lo veis en ese panel vuestro de la derecha, pues tanto está la insulina como la hemoglobina, la pepsina, los anticuerpos, es decir, funciones de nuestro organismo, casi todas, o vamos a decir todas, dependen de las proteínas. Claro, si hay alguien como Baker que venga a decirnos yo soy capaz de sintetizar proteínas, o como los otros premios Nobel, como Hasibi, diciendo pues yo la puedo desenrollar y conocerla totalmente, pues claro, estamos en un camino de investigación extraordinario, de investigación y de ataque pues a muchos tipos de enfermedades. Y bueno, en esto tampoco es lo de menor importancia, que las tareas administrativas y tareas repetitivas tediosas con la inteligencia artificial se hacen en pocos minutos o en pocas horas, lo que costaría años de hacerlo. Y esta ya penúltima diapositiva pues es de un favorito mío, no es este niño el que no conozco, sino el robot Nao. El robot Nao V6 es un robot que ya lo veis ahí, lo bien que se entiende con el niño que está enfermo en un hospital. Este robot Nao almacena conocimientos, los comparte, viene muy bien para esos niños que tienen que estar tiempo hospitalizado y él les puede permitir hacer un seguimiento de los planes del colegio cada día, a pesar de estar él en la cama y en una habitación. Este robot sabe 20 idiomas, por lo tanto las prácticas de idiomas de este niño están resueltas, pero tiene otra peculiaridad que nos mete también en otro dilema. Este robot no es que tenga empatía, que antes la nombrábamos, o por lo menos eso digo yo, que no la tiene, pero sí que tiene varias caras. Tiene una cara de alegría, otra de tristeza, sorpresa y miedo, esas cuatro. Y claro, esas cuatro emociones pues son las que casi todos usamos todos los días. De manera que, y él reconoce las caras de su interlocutor, de manera que él puede acompañar poniendo una cara de tristeza cuando el niño llora, o puede alegrarse cuando el niño se alegra. De manera que, sin que tenga empatía, creo yo que no, porque para eso tendría que sentir lo que el niño siente. Y él lo que hace es exportar los gestos que exportaría alguien que está sintiendo lo que tú sientes. Entonces, pero claro, el niño sí que acaba teniendo empatía hacia su robot. Ese pequeño robot que mide 58 centímetros ya no son esos robots grandes que dan miedo o esos robots señoras que van con la cara un poco fría por ahí. Pues no, es que aquí hay una creación de empatía al interlocutor, aunque él no la tenga. De manera que esta es otra meta que se están proponiendo estos de esta empresa francesa del Nao V6 y que lo tienen muy experimentado, sobre todo en el sistema hospitalario de Lille, están muy introducidos. Y esta, claro, quiere ser la última de la serie, es que todo avance científico, si no lleva las directrices éticas, no se puede decir de verdad, al menos en la medicina, no hay un acto médico verdadero si no está guiado por la ética. Entonces, estos principios generales de la bioética, que son el de beneficencia, el de no maleficencia, el de justicia y el de autonomía, pues rigen también para los problemas digitales y de inteligencia artificial.
El principio de autonomía, ya sabéis que es el último que ha entrado, pero con más fuerza que ninguno. Ahora otro de los cambios recientes últimos es que en la relación médico-paciente, si antes la relación era paternalista y autoritaria, pensando que el médico es el que sabe de medicina y por lo tanto nada que alegar, lo que me mande lo hago y ya está. Se ha pasado a una relación consensuada porque el paciente también ve Internet y también tiene sus ideas y las quiere hablar con el médico y ambos consensúan las decisiones conjuntamente y está bien. Yo me acuerdo, la última anécdota, si me permite el moderador, de don Javier, de un pueblo cercano a los nuestros, pues que era muy apreciado por los pacientes y él muy preocupado de los pacientes y de estos hombres, como tantos médicos antiguos, de ojo clínico, de mucho sentido común. Entonces se le apreciaba porque él había sacado a unos y otros de situaciones difíciles. Bueno, pues don Javier, cuando a la consulta llegaba alguno tosiendo y encima era verano y en la camisa se le veía el paquete de tabaco, don Javier le metía la mano al bolsillo y le quitaba el paquete de tabaco, con el sencillo argumento de decir, te quito el tabaco porque tú ya no puedes fumar. Y no era extraño tampoco que de ese mismo paquete don Javier sacara un cigarrillo y lo encendiera y siguiera la consulta fumando él, pero no el supuestamente liberado del vicio, que ya se había quedado sin tabaco. Bueno, pues claro, hoy esa conducta sería increíble e inadmisible. Pero allí decían en el pueblo, muchos han dejado de fumar con ese, impulsados por el afecto y la autoridad de don Javier. Bueno, pues esos principios de autonomía actual, de justicia, de beneficencia y no maleficencia, son los que han de regir en las labores con inteligencia artificial. Y de ahí destacan unos que son estos que vienen aquí. El principio de privacidad. Con esto hay un verdadero problema. Este manejo de los big data, el auge de la inteligencia artificial de estos últimos 15 años es que disponemos de gran cantidad de datos, además de la potencia de los microprocesadores. Y entonces lo de la privacidad es una preocupación continua y que, por supuesto, a veces por descuidos o negligencias pues puede faltarse a ese principio, pero no lo hagamos con intencionalidad. El principio de equidad en realidad equivale al principio de justicia de los principios generales de la bioética. Y el principio de transparencia y explicabilidad, pues aquí estamos todavía, creo yo, un poco atascados por el hecho de que, claro, decía yo antes, el deep learning, esas capas más profundas son las más precisas, las que nos dan más ventajas en los resultados de la actuación de inteligencia artificial, pero a la vez son las que más pecan de esa falta de transparencia. Hay muchas veces que los propios expertos matemáticos muy notables no nos pueden explicar por qué ha llegado a unos resultados y a unas conclusiones en un problema determinado la inteligencia artificial. Y claro, se hace difícil el que en una cuestión científica no nos puedan explicar todos los pasos y darnos cuenta de por qué. Porque es que hay que tener en cuenta luego que con todos estos resultados no es la máquina la que dice pues usted tiene que tomar tal pastilla, tal otra. No, es el médico el que recogiendo esos resultados pues valorará otras enfermedades que tiene ese paciente, su edad, sus circunstancias, etcétera, y más un margen de incertidumbre que casi siempre lleva a todo enfermo y que le llevará a él a decidir. Claro, tiene que tener la seguridad de que esos resultados tan brillantes de la inteligencia artificial están todos claros. Bueno, pues el principio de explicabilidad que dicen los expertos está ahí pendiente. En fin, con esto acabo pues poniendo quizá como último punto importante el que la bioética tiene que estar ahí. Va a ser difícil porque estamos ante un problema universal, cómo poner de acuerdo a los diversos países, Europa, China, etcétera, en cuáles son los principios éticos. A lo mejor en Europa los tenemos bastante claros, pero explíqueselo usted a un chino y estará de acuerdo o no estará, en fin, es un problema difícil. Y yo diría que todos estos pasos que se están dando ahora
tan importantes, tan trascendentales, se van a tener que centrar en personas vulnerables, que son los enfermos. Es decir, que estamos asistiendo pues, a un contraste entre una ciencia que se desborda vertiginosamente para bien y unos recibidores de esa, o recipientarios de esa vertiginosa ciencia, que es un hombre vulnerable. Y claro, siempre va a faltar en esa persona ese acompañante humano, esos que les dan empatía, que son cuidadores no profesionales, cuidadores profesionales, de manera que sin ese apoyo realmente no van a funcionar las cosas. Pero de esto están muy conscientes los expertos en inteligencia artificial, de saber hasta dónde llega una ciencia tan, para mí, maravillosa, tan extraordinaria, y dónde empieza el ser humano con su vulnerabilidad. Quizá esto nos lleve también a un camino. Nosotros formamos parte a veces de ese mundo del enfermo y otras nos salimos y otras pues entraremos definitivamente en ese mundillo. En ese mecanismo de intercambio, de ayuda, de aprendizaje, ¿no encontraremos también a Dios, que se ha planteado aquí algunas veces, de cómo se le podría encontrar? Bueno, ahí queda eso para esta cuarta parte de la sesión, que es la de vuestras aportaciones. Gracias. Me olvidé.